A un año de la entrada en vigencia de la ley de teletrabajo, Andrea Pino está en el lugar. Escuchamos al subsecretario de la Rama. Se registren adecuadamente en la Dirección del Trabajo, pues eso nos va a permitir fiscalizar de buena manera. Aquí un llamado a los trabajadores a denunciar cuando esto no se ha realizado. Por eso que también es tan importante la ley de modernización de la Dirección del Trabajo, que está pronta a promulgarse y publicarse en los próximos días, que va a obligar a los empleadores a registrar todos los anexos a los contratos de trabajo. Con esto vamos a tener mayor posibilidad de fiscalizar. Un segundo desafío importante es que los empleadores cumplan con las distintas obligaciones que establece la ley de teletrabajo. Obligaciones en materia de proveer los elementos y las herramientas de teletrabajo, obligaciones en relación a costear y pagar los costos del teletrabajo, obligaciones en relación a respetar el derecho de desconexión. Y vuelvo a lo mismo, es muy importante que cuando esto no se cumple, porque la ley es clarísima que es responsabilidad del empleador estas materias, esto se denuncie. Desde que la ley entró en vigencia hace ya más de un año, la Dirección del Trabajo solo ha recibido 299 denuncias, es decir, menos de 300 denuncias en un año de aplicación de la ley. La Dirección del Trabajo ha realizado 280 fiscalizaciones, es decir, prácticamente se han fiscalizado todos los casos denunciados, ya aplicado sanciones por más de 670 millones de pesos. Por lo tanto, es muy importante que esta ley, que nació del acuerdo transversal en el Congreso, que es una ley que busca regular una modalidad de empleo que llegó para quedarse, que busca regular una modalidad de empleo que es parte de los empleos del futuro, se cumpla adecuadamente. Respecto de las denuncias de los trabajadores, de estas 299 denuncias, el 25% de ellas son por no registrar el empleador los anexos o los contratos de teletrabajo. Un 22% son porque el empleador no provee los elementos o las herramientas de teletrabajo, por ejemplo, los computadores y el mobiliario necesario para teletrabajar. Un 14,5% de las denuncias son porque el empleador no costea los gastos del teletrabajo, por ejemplo, el gasto más relevante, el costo de Internet, por ejemplo, un 14,5% de las denuncias son por no pagar los gastos, y solo un 6% de las denuncias de los trabajadores son porque el empleador no informa adecuadamente los derechos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y el tercer desafío, pero creo que es el más importante en materia de teletrabajo, es que sigamos creando una cultura del teletrabajo en nuestro país. La ley es clara, la ley protege adecuadamente los derechos de los teletrabajadores. La ley señala la jornada máxima de trabajo, la ley señala los tiempos de desconexión, la ley señala que es el empleador el responsable de velar por la vida y la seguridad de las personas, la ley señala que es el empleador quien tiene que proveer los elementos del teletrabajo o pagar los costos del teletrabajo, pero nada de esto sirve si no tenemos una real cultura del teletrabajo en nuestro país. Y esta cultura del teletrabajo, sin duda, no es de un día para otro. Llevamos ya un año de vigencia de la ley y seguramente pasará más tiempo hasta que tengamos una verdadera cultura del teletrabajo en Chile. Pero tenemos que hacer este cambio, que no es un cambio legal, sino que es un cambio en la forma en que hacemos las cosas. Es un cambio en la forma en que vemos el empleo en nuestro país. Y aquí quiero tocar un punto importante, que es clave para que el teletrabajo sea una experiencia positiva para el trabajo de las personas. El tema de la corresponsabilidad. Hoy día las mujeres se llevan la mayor carga del teletrabajo en sus hogares. ¿Por qué? Porque tienen que conciliar lo que es el teletrabajo con las labores domésticas, con las labores de cuidado, no solo de hijos pequeños, sino que cuidado también de adultos mayores, de personas enfermas. Y por lo tanto hoy día para las mujeres, en tiempos de pandemia, el teletrabajo les ha resultado más difícil que lo que les puede haber resultado a los hombres. Hay varias encuestas en este sentido. Una encuesta que se realizó el año pasado, que es muy categórica, señala que el principal obstáculo que tienen las mujeres para teletrabajar son precisamente las labores domésticas y las labores de cuidado, en circunstancias que para los hombres el principal obstáculo es la conexión a Internet. Eso muestra el divorcio que hay en nuestro país en materia de corresponsabilidad. Por lo tanto, si queremos que el teletrabajo sea una experiencia positiva para todas, especialmente para las mujeres, es importante que avancemos en corresponsabilidad.
Y ese es un cambio cultural mucho más que legal. Hoy día en Chile el 97% de las personas que no trabajan remuneradamente, y subrayo remunerado porque el trabajo en el hogar, el trabajo doméstico es trabajo, pero que no trabaja remuneradamente, el 97% son mujeres. Es decir, las mujeres hoy día han tenido que renunciar lamentablemente muchas veces a sus aspiraciones laborales, a sus aspiraciones profesionales por el cuidado y por las labores domésticas al interior del hogar. Y esa es una realidad. Quiero finalizar en síntesis señalando que el teletrabajo llegó para quedarse. Tenemos una muy buena ley que nos tiene que hacer sentir orgullosos de lo que hemos logrado como legislación, pero ninguna ley va a ser suficiente si no logramos que se aplique adecuadamente y que en nuestro país creemos una cultura del teletrabajo que respete a todos, que otorgue derechos y que permita que la experiencia del teletrabajo sea positiva y así las personas de verdad puedan conciliar el trabajo con la vida familiar y logremos que sea el trabajo el que se adapte a la vida y no la vida la que se adapte al trabajo. Gracias. El subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, haciendo un balance de lo que ha sido esta ley de teletrabajo tan importante para dejar las cosas claras sobre la necesidad del teletrabajo en aquellos sectores donde se puede, pero en términos de claridad sobre los recursos necesarios, también los tiempos, las horas que tienen que destinar el trabajador y trabajadora cuando no está con actividad presencial. Parte entonces de lo que ha sido el balance y este tema que decía el subsecretario llegó para quedarse. Se aceleró con la pandemia, pero de todas maneras ya va a ser algo que va a seguir acompañando.